Muy bien, nos vamos al encuentro del presidente de la Corte, doctor Lorenzetti, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar. No, gracias a ustedes por permitirnos estar aquí y conversar y llegar a la población a través de este medio. Bueno, un libro que ahí tenemos la portada, que realmente pone sobre el tapete un tema que sigue siendo de vital importancia para nuestra Argentina y que, como bien dice Garzón en el prólogo, la Argentina está dando un ejemplo a nivel mundial, ¿no? A mí me parece muy interesante esta observación suya, desde que sigue siendo importante el tema. Porque uno se pregunta por qué escribir un libro de esta naturaleza en este momento. Yo creo que para que todos entiendan, podemos poner el ejemplo de la tremenda persecución que sufrió el pueblo judío por parte del nazismo. Eso fue un genocidio tremendo, brutal. Sin embargo, a lo largo de los años vuelven a aparecer actualmente en distintos países partidos neonazis o personas que sostienen el nazismo. Es decir, las sociedades a veces son demasiado flexibles y toleran lo que debería ser intolerable. Esta tolerancia de lo intolerable es algo que debemos combatir. Por eso creo que en el fondo este es un libro contra el totalitarismo, contra la discriminación, contra el uso del Estado para perseguir a los propios ciudadanos. Entonces la palabra clave acá es la educación. Nosotros tenemos que pensar que este tema sigue siendo importante y lo seguirá siendo por muchos años, porque debemos trabajar en la educación, en la cultura, para que todos entiendan que podemos pensar de distintas maneras, de derecha, de izquierda, pero no puede haber un Estado que persiga a los ciudadanos y los torture, los secuestre. Ahora, doctor, ahí hay una cosa que yo siempre he recordado. En la apertura del año judicial, que la Corte, usted tuvo la gentileza de invitarme, usted dijo una definición en momentos en que algunos, incluso esto es lo doloroso, porque digo que algunos sectores que uno conoce, que obviamente que quiere que estos temas no se hable más, están todos su derecho, pero que haya dirigentes políticos importantes, candidatos presidenciales en la reciente elección que digan hay que olvidarse, hay que tapar todo, no hay que remover la historia. Usted dio una definición al inicio del año diciendo la justicia argentina no se va a permitir no seguir avanzando en los crímenes de lesa humanidad, en los juicios por la verdad. Que fue una definición muy contundente por parte suya en el momento en que algunos intentaban acallar este tema. Yo creo que hay dos razones fundamentales. La primera es que cuando hay alguien que hace una denuncia, la obligación del juez es tomarla, llevar adelante una investigación y arribar a una sentencia. Es decir, nosotros acá no estamos haciendo política, estamos juzgando crímenes, una tortura, desaparición, apropiación de menores, desapariciones de todo tipo, creación de centros clandestinos de detención. Es decir, no es un juzgamiento político, es un juzgamiento judicial y no se puede dar marcha atrás. Pero la otra razón que es muy importante es que este tema nació en la sociedad. Este tema nació en los artistas, en los organismos de derechos humanos, en los periodistas, en los abogados, en todos los líderes sociales que fueron luchando a lo largo de los años durante la dictadura y luego con posterioridad en la democracia, con avances y con retrocesos, pero todos fueron aportando hasta llegar a un punto en el cual fue recibido por las instituciones y los tres poderes del Estado se manifestaron en el mismo sentido. Por eso yo digo, este es un tema que forma parte del contrato social de los argentinos. Esto significa que todos tenemos un consenso, pensemos como pensemos en otros temas, de que no se puede usar al Estado para estos fines y por eso hay que llevar adelante estos juicios y terminarlos. Ahora, ¿cuánto se ha avanzado y cuánto se ha retrocedido? ¿Se ha avanzado más de lo que se ha retrocedido en estos años? Digo, Sí. en la historia, digamos, reciente, la obediencia debida, el punto final, que fueron retrocesos, el indulto ni hablar. Sí. ¿No? Por eso es importante también el concepto, ¿no?, de crímenes de lesa humanidad, porque en base a ese concepto que ustedes han marcado se ha podido seguir avanzando, ¿no? El concepto de crímenes de lesa humanidad es un concepto novedoso que nace en definitiva con la crisis del nazismo. Cuando se juzga al nazismo, ahí comienza a nacer esta idea de que no se puede usar al Estado para perseguir. Pero la Argentina ha avanzado muchísimo. Pensemos que en el mundo hay muchos países que tuvieron experiencias dramáticas
Y no todos hicieron lo que se hizo aquí. Argentina hoy tiene el proceso más avanzado en el mundo. ¿Por qué? Porque se ha declarado la inconstitucionalidad de los indultos, la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, y esto abrió el panorama, al mismo tiempo la imprescriptibilidad, y entonces en cada centro de detención, en todo el país, hay juicios que investigan lo que sucedió y declaran las personas que fueron víctimas en esos centros. Y todo eso es un registro. El libro lo que hace es registrar, porque es un material importantísimo y que no estaba publicado. Entonces registrar todos los fallos, los antecedentes, explicar cómo se llegó a esta situación y luego explicar lo que hoy hay en cada región, en cada centro clandestino, los juicios que se hicieron. Y aparte es importante el tema de las fotos, ¿no? Que reabre un poco, que muestra los centros clandestinos hoy, ¿no? Exactamente, es una realidad. En eso se trabajó mucho, el doctor Krau en la Comisión Interpoderes, y las fotografías forman parte de una exposición que se hace hoy en la Corte, donde se muestran los centros de clandestino hoy. Pero lo importante es entender que acá la educación es un tema central, para que esto no se vuelva a repetir. Esto tiene que estar en las escuelas, en las universidades, en el debate público, de manera permanente. Cada uno dirá su idea, pero hay que difundir la verdad. Y no solo estamos juzgando el pasado, no solo estamos juzgando estos delitos, sino que también estamos apostando al futuro. A ver, doctor, es muy importante lo que usted dice, porque la semana pasada se produjo un hecho que podría haber sido de la farándula, protagonizado por la señora Graciela Alfano, que ni a ella, desde la farándula, se le permitió por parte de la sociedad que haya tenido esas palabras de subestimación hacia el tema de los desaparecidos. Es muy importante entonces eso, porque está marcando que hay una sociedad atenta a decir, no, con este tema no se metan, hay que investigarlo, hay que seguir adelante. Sí, es muy importante. Una sociedad alerta. Fíjense la importancia de la educación. Si uno compara lo que sucedió con el nazismo, ¿no? Hitler hizo discursos tremendamente duros, que fueron muy transmitidos y una demostración de poder extraordinaria. Y sin embargo, pasados los años, lo que la humanidad más recuerda no son los discursos de Hitler, sino unas palabras escritas en un diario, el de Ana Frank, que era una adolescente débil, oculta, temerosa. Ese es el poder que tiene una idea y que tiene la educación en manos del pueblo. Entonces yo creo que hoy acá hay que hacer una extraordinaria apuesta a que las ideas en manos de la gente son mucho más poderosas que cualquier otra fuerza. En las últimas 2 semanas ha habido uno que renunció, Romero Victorica, y hay otro camarista de Mendoza, Romano, que ha sido sacado por la propia justicia. ¿La justicia, digamos, tiene algunos recovecos ahí todavía que guarda algún tipo de jueces o integrantes que pueden tratar de parar, digamos, este tipo de jueces o que han jugado en contra? Bueno, la justicia como poder del Estado no, porque hay una decisión del poder del Estado. Es decir, estos fallos, en primer lugar, que hemos mencionado, los de la Corte Suprema, abren las puertas y los jueces tienen la obligación de seguir esta línea. Pero además hay una decisión institucional, se creó una comisión interpoderes que impulsa, busca las soluciones para que estos juicios se lleven adelante. Por supuesto que la mayoría de los jueces trabaja muy bien y está haciendo un gran esfuerzo porque son juicios difíciles de llevar y por supuesto que también hay algunos que no están en esa línea y hay gente que no cumple con su deber. Nosotros no los juzgamos por las ideas, pero el juez tiene que cumplir con una obligación y es dar satisfacción a un reclamo de justicia. Y si no lo hace y no tiene una razón fundada, eso es una causal de mal desempeño. ¿Y se puede avanzar en los muchos juicios que hay abiertos a lo largo y ancho de Argentina en la búsqueda de la complicidad civil que tuvieron los militares en su momento? Bueno, ya hubo casos, bastantes casos en los cuales hubo distintos avances en ese tema. Lo que ocurre es que acá hay que ser muy cuidadosos en establecer los límites que tiene el delito de lesa humanidad. Porque pensemos que todo el derecho penal afecta a la libertad. Y entonces hay que ser muy restrictivos. Ninguna persona puede ser afectada a la libertad sin un debido proceso y sin una ley anterior al hecho. Entonces acá hay garantías que cuidar. Los delitos de lesa humanidad son excepcionalísimos.
son situaciones en las cuales se produce una tremenda persecución de grandes grupos poblacionales por parte del Estado, como ocurrió con el nazismo, como ocurrió luego del muro de Berlín, o en los casos de Ruanda. Entonces son situaciones muy restrictivas. Entonces acá se ha apuntado exclusivamente a la vinculación directa del Estado actuando en contra de sus propios ciudadanos. Extender eso históricamente, por ejemplo, hasta 200 años atrás no se puede hacer, ni tampoco se puede extender tanto, hay que ser muy cuidadosos hasta dónde se extiende. Pero yo creo que la Argentina hoy está en un proceso importantísimo, y lo dice también Baltasar Garzón, que es el más importante del mundo. Por eso pensamos que con este material estamos dando a conocer una experiencia realmente importante y que es ejemplar y que es un producto de la sociedad. Yo creo que nadie se puede adjudicar esto. Es un producto de toda la sociedad, de los argentinos que han madurado como sociedad. ¿Lo van a llevar, digamos, esto es posible que se abran también para el debate a nivel de los colegios, de las escuelas, de las universidades? La idea es esa, que yo creo que el tema central, como decía antes, es la educación. Entonces hay que introducirlo en el sistema educativo para que este material se conozca, que los chicos lo discutan, como ocurre en Alemania en el sistema escolar con el nazismo. Todavía se discute, se enseña, se reflexiona por qué no sucedió esto, cuál fue el grado de tolerancia de lo intolerable que tuvo la sociedad, por qué nos pasó. Entonces esto hay que introducirlo en las escuelas y en las universidades. Bueno, la vez anterior que estuvo acá estuvimos hablando mucho del tema ecológico. Digo, es una corte que se mueve permanentemente, la que usted preside, y que está abarcando temas realmente que por ahí en otros periodos no se tocaban, ¿no? Pero yo creo que es lo que tenemos que hacer para mejorar este país. ¿Y cómo ve hoy el clima argentino? Usted que siempre ha estado por ahí observando, ¿lo ve más tranquilo, lo ve más racional? Nuestra función es buscar los equilibrios institucionales. Es decir, nosotros como Corte Suprema tenemos que estar buscando siempre equilibrar y buscar que el país no se vaya a extremos. Yo creo que el país está en un momento democrático muy interesante, estamos en un proceso electoral, todo el mundo se expresa, hay debates. Bueno, esto es sano, yo creo que no nos debe asustar ningún debate. El otro día usted también, en medio ahí de algunas denuncias, usted también dio una palabra que trajo bastante tranquilidad, o le puso un poquito de racionalidad, porque dijo, bueno, en todo proceso electoral hay algún tipo de irregularidad pequeña o algo, y hoy, bueno, la justicia electoral ha ratificado los escrutinios que se había dado en su momento, ¿no? Sí, nuestra función, además de buscar el equilibrio, es también buscar la institucionalidad. Es decir, nosotros tenemos que proteger las instituciones, esta es nuestra obligación como poder del Estado. Entonces, cuando hay un tema que alguien dice, bueno, yo creo que acá hubo un error, o falsificó esto, pasó lo otro, está muy bien que lo haga, es su derecho, ¿no es cierto? Nosotros no censuramos esto. Lo que sí tratamos de evitar es que se magnifique como para decir, bueno, acá hubo un fracaso institucional, hubo una zozobra institucional. Y esto no es bueno, y por eso yo dije esas palabras, y hoy la Cámara lo volvió a decir, porque tenemos que generar confianza en las instituciones, independientemente de que haya errores y que cada ciudadano y cada participante en el proceso electoral tiene todo el derecho del mundo de impugnarlo, y nosotros no opinamos sobre eso. Pero sí hay que defender la credibilidad de las instituciones. Claro, no, es fundamental eso. Bueno, doctor, gracias. La verdad que un libro muy importante en estos momentos, porque se tiene que seguir conociendo todos estos detalles. Y bueno, lo felicitamos a usted y también al doctor Krau por el trabajo que han realizado, y sobre todo por el trabajo que hace la Corte. De no parar cuando hay sectores en Argentina que intentan que se pare lo imparable, ¿no? Porque todo el mundo busca justicia, y sobre todo teniendo la experiencia argentina como se tiene a flor de piel, ¿no? Gracias por darnos esta oportunidad. No, por favor, Gracias, un gusto siempre que esté acá, doctor,